eso. ¿Qué? ¿Te resulta conocida? Tengo que dar mi versión de los hechos. Organiza una entrevista con los medios mañana mismo en mi consultorio, por favor. Por favor, Esther, esa historia está por todos lados. Es el escándalo del momento. Estás en boca de todo el mundo. Es por eso que estoy aquí. En cualquier momento te van a desenmascarar y solamente yo puedo ayudarte, fíjate. Mientras Carol esté en tu vida, olvídate de mí. ¿Y si descubren lo que nosotros ya sabemos? Mañana puede ser mi último día en libertad. Me llaman marido en alquiler. ¡Ay, Dios mío! Mi reina presa siendo llevada con esposas, encerrada en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Ya. Deja de ser exagerada. Aunque la posibilidad de que me lleven presa existe, no puedo negarlo. ¿A dónde vas? ¿Yo? Mire, yo voy a comprar un pasaje, ¿eh? En el Expreso Oriente, sí. Solo de ida. Nada más que ida. Solamente para que vaya hasta la Siberia y pueda refugiarse allí, sí. Ay, tan considerado, mi Ro. Gracias. Pero eso no va a ser necesario. ¿Cómo? Ya tengo una coartada que será aún más irrefutable si tú te agregas a ella. Ah, no. Mi alma sorprendida pasa a ser ahora un alma muy confundida. A ver, te explico. Mi queridísima tía Iris, junto con su amigo Mario, van a decir que estaban conmigo en casa justo en el momento en que Marcelita hizo su viaje hacia los confines del infierno. ¿Preciso decir algo más? No, yo entendí perfectamente, sí. Ah, qué bueno. Así que, por lo tanto, cuando la policía te Juraré que la reina en aquel fatídico día nunca salió de casa ni por un segundo. Ay, qué lindo. ¿Y sabes qué? A cambio de eso te voy a dar un gran regalo. Ay, no. Ay, espera, ¿a mí? ¡Mi cabaret! ¡Mi cabaret! ¡Yo vedette! Error, ¿no? Te voy a dar algo mejor. No. Te voy a dar uno de mis corpiños ya viejos, de esos que ya no uso. Bien hecho. ¿Quién me manda a probarme escondidas la ropa de ella? Corpiño. Qué estrés. Ay, será el negro que me gusta. Lo peor de todo es que no me sorprende ya nada de lo que me digan o crean de ti, Teresa Cristina. Nada. Ah, Reinaldo. Debe ser algo gravísimo teniendo en cuenta que no me interesa mucho lo que me vayas a decir. Griselda, solo llamaba porque Patricia me contó lo que le pasó a Antonio y también a Quique. Qué buena hija tienes. Lástima que el padre lo que da es... Lástima. Sí, no creas que voy a esconder lo que siento. Me doy mucha lástima yo mismo. Me doy lástima por la mala suerte de haberte perdido. ¿Cómo? No te llamé para hablar de esto. Te llamo porque quiero saber de quién sospechas. Más que sospechas, sé muy bien quién es. Pero lamentablemente sería mi palabra contra la de ella. No si tienes pruebas. Pero no las tengo. Por ahora. Por eso creo que deberíamos vernos. Lo que tengo que decirte tiene mucho que ver con la persona de quien sospechas. Te quiero siempre aquí, mi Pati. Yo también, por favor. Vamos a luchar por no equivocarnos, ¿sí? Bueno, si no nos separamos y no nos mentimos, no nos vamos a equivocar. Me encanta que seas tú el que lo digas. Ay, Antonio, todo lo nuestro comenzó a mancharse cuando tú intentaste mentirme sobre tu madre, ¿lo recuerdas? Sí. Vas a decir por qué me mentiste, me engañaste y montaste toda esta farsa. ¿Todavía no lo entiendes?
Patricia, ¿tú viste a mi verdadera madre? La señora Griselda Carrasco, marido en alquiler. ¿Tú crees que yo podría presentarle ese personaje a tu familia? Mi madre no es parámetro de nada. Ella es una mujer culta, inteligente, viajada y elegante. En cambio, la mía es el extremo opuesto. Admítelo. Tu madre nunca me hubiese aceptado si yo presentaba a doña Griselda como su futura consuegra. De verdad me arrepiento muchísimo. Definitivamente estaba loco. O ciego. Tú pensabas que al ser hijo de Griselda yo me iba a desenamorar de ti. Así es, mi amor. Me subestimaste, Antonio, porque yo jamás dejaría de amarte por dinero o una clase social. Pero sí dejaría de amarte por mentirme. No sabes cuánto me arrepiento. Pero ya eso no lo voy a volver a hacer. Pues, más que no hacer eso, mejor hazme el amor. Siempre. ¿Así? Sí, pues ya va. Si me haces el amor siempre, pues no voy a tener necesidad de dudar de ti. Eso puedes escribirlo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todas las noches te voy a hacer mía. Todas. Y si hay una noche que no, definitivamente al amanecer te voy a llenar de flores. Te amo. Desnudo estoy. No llamas. Desnudo estoy. Se ve que soportar esto. Hey, que descansen, muchachos. Muy buen trabajo, gracias. Cuídense. Gracias, igual. Pedrito, no cambies. Bueno, salud. Saludcita. A descansar. Ay. ¿Y qué vas a hacer ahora? De regreso a cuidar a Teresa Cristina. En realidad, lo que nos tenemos que cuidar de Teresa Cristina somos nosotros. Entonces tus sospechas son ciertas. ¿Estás seguro? Más que sospechas, son convicciones. De hecho, quedé ahora con Griselda para hablar de esto. ¿Y estás seguro que quieres llegar tan lejos? Mira, si no le ponemos un freno a todo esto, alguien más va a morir, de eso estoy seguro. Se han salvado de morir Antonio, Quique, cuando fue el incendio. Es increíble. En las últimas semanas, los 3 hijos de Griselda han estado a punto de morir. Y los dos sabemos que en esta ciudad solo hay una persona capaz de odiar a Griselda. Empieza por Teresa y termina por Cristina. Ni más ni menos. Lo siento mucho, angelito mío. Pero no tenemos otra salida. Quiero que te comportes como una princesita, ¿ok? Oye, ¿tú sabes por qué Clara se fue temprano? Pues no, mano. Pero pues de todas maneras no quedaban tantos clientes. Bueno, eso sí, pero de todos modos, yo creo que la solidaridad es importante y que debemos de cerrar todos juntos el changarro. No exageres, mi Albertito. Para cerrar unas puertas y poner un par de candados, basta con 2 manos. Vámonos. Bueno, eso sí. Espérate. ¿Qué? Tú como que lo que quieres es que la Clarita se quede contigo hasta el final. ¿No será que te gusta, mi cuate? ¿A mí? Claro que a ti. Pues, No, ¿quién más? ¿estás loco? Pasa de todo en las viñas del Señor. Como por ejemplo, pues que yo esté aquí como un sonso muriéndome por no saber de Esther y de la Victoria. Bueno, ya. Ánimo. Pues órale, vámonos. Apaga las luces. Pon la alarma. Yo aquí les cierro.
Mamá, ¿me trajiste algo de comer? Hey, recuerda que tú tienes que ganar masa muscular, no gordura, ¿eh? Ay, no se preocupe, señor Clinton. Ya la nutricionista habló conmigo. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Ah, eso está mejor. Hola, Clara. Hola. Buen tiempo, campeón. Buen tiempo. Muy bien. Yo estaba de camino al trabajo y vi a mi hijo. No aguanté las ganas de darle un beso. Ay, mamá. Bueno, gracias. ¿Qué tiempo, Clinton? Te muestro para que veas. Eso, muy bien, maestro. ¿En serio? ¿En serio? Lo lograste, muchacho. Logré recobrar mi antigua forma. Felicidades, sabía que lo lograría. Logré recobrar mi antigua forma. Dormí mucho. Menos mal la niña no lloró toda la noche. Esther. Esther. Lo siento, no tuve otra alternativa. Me fui en mi auto y también me llevé las llaves del tuyo. Vas a tener que quedarte cuidando a Victoria. Me pareció mejor dibujarte las instrucciones. Ya vas a ver que no es tan difícil, aunque sé que no te gustan los bebés. También te dejé leche y la dejé en la nevera. Así que tú vas a tener que llenar los teteros y dársela. No, Esther, ¿cómo me haces esto? Esther, ¿cómo me haces esto? ¿Yo no puedo cuidar a una bebé? ¿Qué le pasa a Esther? ¿Se volvió loca? Dios mío. Amigo, no, a ver. Si depende de mí, esa niña se va a morir de hambre. La única culpable va a ser su madre. ¡Esther! Gracias por venir, Griselda. Quiero que te quede claro que no lo hago por ti. Sí, no te preocupes, nadie se va a enterar tampoco. Lo que me interesa es que seas tú quien lo tenga bien claro. No, por supuesto que sí, lo tengo muy claro. Sé que por tus hijos y por el peligro que existe sobre ellos, que tiene nombre y apellido. Dime, ¿es la misma persona que me atormenta? Aquí tengo una foto. Es de la asesina que tuvo que ver con la muerte de Marcela en el hospital. Esta mujer es ella. Sí, así es. Y ya la denunció a la policía.